yo no soy mejor que ustedes. El Señor me salvó, me rescató, sigue haciendo su obra y hasta que muera, Él va a seguir haciendo su obra en mi vida. Hay muchas cosas de las que estoy arrepentido, ¿sí? Hay muchas cosas de las que el Señor me levantó, me restauró. Entonces, mucho de lo que hablemos hoy quizás tenga que ver también con cosas que uno ha experimentado, ¿sí? A la vez, en la medida en que vamos leyendo los textos, son cosas que uno ha vivido, ¿sí? El tema de hoy era Dios sana, restaura y perdona, ¿sí? Cuando Isaac me pasó el tema, pensaba, ¿qué texto podría aplicarse a esas tres características acerca de la obra de Dios en nuestras vidas? Enseguida pensé en un texto y es el Salmo 103. Así que yo les animo a que busquen el Salmo 103. Vamos a leer solamente los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Solamente esos versículos, y a través de esos versículos vamos a ver cómo es que el Señor, ¿sí? Y como decía ahí el tema, Dios sana, restaura y perdona. Sé que han estado hablando acerca de estos temas, sé que han estado pensando mucho y espero que el Señor esté obrando en sus vidas y les ayude a seguir creciendo en la santidad, creciendo en el amor hacia Cristo, en la relación con Él, en relación con Dios, en el conocimiento de Dios, porque es para ese el propósito que hemos sido salvados. Así que les animo a que busquen en sus Biblias el Salmo 103, versículos 1 al 4. ¿Sí? Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bien, hasta ahí nomás es el texto que vamos a leer en esta noche. Cuando veía este pasaje podemos verlo en tres partes principales, ¿sí? El texto nos muestra, no nos da una característica acerca de en qué momento se cantaba este salmo. Recordemos que los salmos son canciones, ¿sí? Que se cantaban muchas veces yendo hacia Israel o entrando en el templo o en el templo mismo. Eran canciones que expresaban la obra de Dios, expresaban momentos de dolor, momentos de angustia, pero también momentos y características relacionadas con la esperanza, con la obra de Dios a través de su pueblo, con promesas de Dios. Y este salmo comienza con una alabanza a Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi santo ser, no tengo una confusión con ese versículo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que este texto comienza con una alabanza, ¿sí? Mostrando las obras de Dios a través de su revelación y su misericordia hacia el pueblo, y culmina con una alabanza ya como en conjunto, ¿sí? Dice, es un llamado en el versículo 20 donde dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová todos sus ejércitos. Y el versículo 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Y termina diciendo, bendice alma mía a Jehová. Entonces este salmo va a expresar una alabanza hacia Dios, y varios comentaristas coinciden en el hecho de que este salmo fue escrito en los últimos años de David, ¿sí? Es decir, que
fue escrito habiendo experimentado tiempos de dolor, de arrepentimiento, y también viendo la mano misericordiosa del Señor. Entonces lo que debemos notar a través de este pasaje es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Y es el hecho de que Él es quien perdona, sana y rescata. El verdadero perdón y la verdadera libertad provienen de Dios. Me gustaría leer un texto allí, el Salmo 32, versículo 1 y 2. Me encanta una nueva versión que hay, la Nueva Biblia Viva, y me encanta cómo lo expresa, ¿sí? Allí tenemos en la Reina Valera, versículos 1 y 2 del capítulo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero en esta versión dice: qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Me encantó cómo lo expresa en esta versión. Termina diciendo que el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Es decir, que cada uno de nosotros debe reconocerse en esa necesidad, la necesidad de perdón, la necesidad de ser sanados, la necesidad de ser restaurados. Allí el Señor Jesús en Lucas capítulo 5, versículo 32, 31 y 32 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces cada uno de nosotros en particular tiene que librarse de esa idea que el mundo ha introducido, donde se resalta el yo, esto de vos podés. Es una cultura de Instagram, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven ahí cuando se van a sacar una foto en Instagram, ¿sí? Enseguida les aparece para ponerse los distintos filtros, ¿no es cierto? Y entonces uno busca ahí el mejor filtro, ¿sí? Y pone, ahí me dice mi hijo, como porque está acá, es como el de Jurassic World, ¿sí? Que aparece ahí el filtro de los dinosaurios. Pero también es cierto que muchos, por ahí lo van a notar, es esta idea de que se puede editar, ¿sí? Y se puede mostrar la mejor cara. Saben que esta cultura, esta forma de ver la vida que promueve el mundo, no está ajena a nosotros como Iglesia de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros incluso tenemos esta tendencia en nuestras iglesias muchas veces de no reconocernos como pecadores. Es como que pareciera que todos quieren estar todo perfecto, impecable, que se note que no tengo ni una arruguita, no tengo ningún defecto, ¿sí? Pareciera esa idea, ¿no es cierto? Queremos mostrar la mejor cara. Eso es terrible porque nos pone en una situación en la que no somos débiles ante el Señor. Y entonces nosotros debemos reconocernos débiles ante el Señor y ante los demás. Es así como podemos ser librados realmente de la hipocresía, ¿sí? Esto es terrible porque es algo que no es de ahora, esto ha estado siempre con nosotros. Nosotros tenemos esta tendencia a cubrirnos ante Dios y ante los demás. Lógicamente, ante los demás quizás podamos mostrar una cara, pero ante Dios Él nos conoce. Él sabe cómo somos nosotros sin ningún tipo de filtro, ¿sí? Allí decíamos esta cultura del Instagram, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ante Dios mostrar otra cara. Él nos conoce.
Y quisiera que pensemos en el hecho de que si hay algún pecado que confesar, ¿sí? Si hay algún pecado que confesar, allí está la promesa de Dios, Salmo 103, volvemos. La promesa es de que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Entonces, si hay algún pecado que confesar, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. El que dice allí en 1 de Juan, ¿sí? Que aquel que confiesa el pecado, allí el Señor perdona, limpia, ¿sí? Si hay algún dolor, es decir, alguna herida, algo que aún no se ha podido sanar, o te encontrás en un hoyo del que no podés salir, allí también está la respuesta. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Hay muchas personas que quizás no se les nota físicamente, ¿no es cierto? Esto de estar lastimados, de estar con heridas de dolor que aún no pueden sanar, pero sí se notan en sus actitudes, ¿sí? Son ese tipo de personas que enseguida reaccionan, ¿sí? No se les puede ofender, porque enseguida van a reaccionar. Son ese tipo de personas que no pueden perdonar, porque no experimentan el perdón. O son ese tipo de personas que están realmente sufriendo, ¿sí? Están sufriendo. Veía el otro día, veíamos un programa, una película, no sé si la vieron esta película, ¿cómo se llama? Wonder. Wonder, ¿la vieron? No sé si la vieron, está en Netflix, está muy buena, pero allí habla de un niño, ¿sí? Que tiene desde nacimiento muchos problemas que tuvieron que operarlo. Bueno, en un momento ellos tienen una perrita que estaba muy enferma, ¿sí? Muy herida, muy mal, y cuando la mamá del nene lo ve, al perrito, se acerca y pone la mano y la perrita lo muerde, la muerde a la mamá, ¿sí? Y después de eso la perrita muere, pero me llamó la atención eso porque la perrita no reaccionó así de la nada, sino que había mucho dolor en ella y no podía reaccionar de otra manera. Entonces, si nosotros estamos pasando por alguna situación en la que necesitamos ser sanados, ser restaurados, ser librados del hoyo en el que hemos caído, allí está la respuesta, en el Salmo 103. Allí está la promesa de Dios y nosotros debemos confesar y clamar a Dios. Dice el Salmo 34, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y me encanta el Salmo 62, versículo 8, si lo pueden buscar. Dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Ese versículo ha sido un versículo clave en mi vida. Hubo un tiempo también en el que yo estuve en un hoyo del que no podía salir. Me encontré con este pasaje y fue para mí lo que necesitaba. Necesitaba clamar a Dios. Necesitaba derramar delante de Él mi corazón. Decirle, Señor, yo no puedo. Señor, te pido perdón. Te pido que tu misericordia esté conmigo. Y saben que en ese momento no me importó más nada, solamente necesitaba saber de que Dios estaba conmigo. Hay muchas personas que luchan contra el pecado, están sufriendo heridas graves a causa del pecado, quizás de otros, quizás de ellos. Han caído en un hoyo del que no pueden salir y allí está Dios, dispuesto a escuchar, dispuesto a oír cómo nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él.
Entonces, allí está la respuesta está en Él. Entonces, esa es la experiencia del salmista, de David, ¿sí? Aquí no vemos ningún motivo de jactancia, sino de reconocimiento de la misericordia de Dios. Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver cómo David va diciendo, no hizo con nosotros conforme a nuestros caminos, a nuestras inequidades, dice el versículo 10, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13 dice, como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, David no tenía nada de que jactarse, ¿sí? David reconocía la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. Y nosotros podemos aprender acerca de esto y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Yo quisiera transmitirles 3 principios que les pueden ayudar para experimentar el perdón, la restauración y la sanidad de sus heridas, ¿sí? Estos 3 principios son mucho más amplios porque podemos abarcarlos en muchas más áreas y podemos profundizarlos mucho más, pero quisiera que se queden con estas 3 palabras que pueden ayudarles, ¿sí? La primera es confiesa, la segunda confía y la tercera continúa, ¿sí? La primera confiesa. En primer lugar, si estamos ante la realidad del pecado en nuestras vidas, si hay una situación de dolor, de angustia, si estamos en un hoyo de que no podemos salir y necesitamos que Dios nos restaure, ¿sí? Tenemos que confesar. No podemos salir solos, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces tenemos que ser sinceros ante Dios. Hay, el Proverbio 28, versículo 13, muy conocido, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, en primer lugar, debemos confesar ante Dios. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que reconocer que solos no podemos. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la mano de gracia, de misericordia sobre nosotros. Y debemos ser sinceros. Es interesante la palabra sincero porque la palabra sincero viene de una palabra de sincerum, ¿sí? Y es que en la antigüedad utilizaban los jarrones cuando se rajaban, lo que hacían le ponían cera y los volvían a pintar, ¿sí? Siempre existieron los chantas, ¿no? Los que trataban de siempre buscarle la vuelta. Pero noten esta palabra, sincerum, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían con estas vasijas de barro, las ponían hacia el sol, ¿sí? Y cuando las ponían al sol se notaban las grietas. Si no estaba bien pintado y hacía calor, esa cera comenzaba a derretirse y mostraba lo que había en realidad. Chicos, ustedes no van a poder salir del pecado, de situaciones de sumo dolor, del hoyo en el que se encuentren, ni yo lo voy a poder hacer, a menos de que confiese ante Dios mi necesidad. Esto es algo de lo que tenemos que cambiar nuestra mente, ¿sí? Esta idea que les decía de que todos nos tienen que ver perfectos, parece, ¿sí? Eso es una mentira de Satanás, ¿sí? Cada uno de nosotros somos hombres y mujeres que han sido rescatados de una vana manera de vivir,
¿sí? Dice allí en Primera de Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Pero ¿saben qué? Mientras estamos aquí, aún seguimos combatiendo contra el pecado. Y tenemos que reconocerlo porque eso es lo que allí en Hebreos capítulo 12 nos dice, por tanto, nosotros teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras vamos en esta carrera con paciencia, tenemos que ir sacándonos esas cosas, el peso del pecado, ¿sí? Despojémonos de todo eso. Y la manera de hacerlo es confesando que solo no podemos, que debemos ser sinceros ante Dios, porque cuando somos juzgados ante la verdad de Dios, ante los ojos y las miradas de Dios, allí se ve lo que realmente somos. Me encantó y les animo a que si lo pueden leer a este libro, me encantó. Es un libro que se llama Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer. Habla acerca del pecado, habla acerca de confesar nuestra incapacidad, nuestra necesidad, de confesar nuestro pecado. Precisamente dice, una vez revelado y confesado, el pecado ha perdido su poder, ha sido reconocido y juzgado. Yo no sé si vos has experimentado eso, ¿sí? Pero qué liberador es para nuestras vidas reconocernos débiles ante Dios. Reconocer, Señor, he pecado. Señor, necesito tu misericordia sobre mí. Necesito que me perdones. Yo no sé con qué pecado estarás luchando, ¿sí? De aquel pecado del que no te podés librar. Pero quiero que sepas que hay un primer paso. Y el primer paso es la confesión. Y otra cosa que quizás no es muy habitual entre nosotros. Pero si tenés algún líder, ¿sí? O alguna mujer que sea líder, que te pueda guiar espiritualmente, acércate y decirle, mira, me cuesta mucho, pero yo estoy luchando con esto, ¿sí? Eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, en primer lugar, confiesa. Confiesa que no puedes salir solo, que necesitas ayuda y sé sincero. Allí el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No son aquellos que se creen superiores a otros, no son aquellos que creen que se las saben todas, no son aquellos que creen que tienen respuestas para todos, sino son aquellos que se reconocen débiles ante Dios, que reconocen que no tienen nada para dar, nada de sí mismos, y que todo lo que pueden tener es lo que pueden obtener, ¿sí? Que es el deseo de perdón, de la misericordia y la gracia de Dios sobre sus vidas. En segundo lugar, el otro principio era confía en Él, confía, ¿sí? Confía en Él. Allí el Salmo 103 nos dice varias veces, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿Sí? Allí está la respuesta. Es el Señor quien nos puede librar, nos puede perdonar, nos puede sanar. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos al Señor? Confiando en Él, confiando en Él. Dejando de lado quizás mucho de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Dejando de lado nuestro orgullo, ¿sí? Muchas veces
decimos, no, el Señor no me va a perdonar de esto. Mentira, eso es una mentira. Eh, Cuando salió la película esta de Avengers, ¿sí? Ahí nosotros le preguntamos enseguida a Isaac, ¿viste? Que Isaac se sabía todos los spoilers. Entonces Isaac nos pasaba ahí que Capitán América usaba el... Ah, no, sí, Capitán América usaba el martillo de Thor. Entonces nosotros, ¡guau! Entonces estábamos sorprendidos, ¿sí? Y yo quiero pasarles un spoiler con respecto a esto, ¿sí? Ahí nos reíamos siempre porque Isaac les pasaba a todos por mensajito el spoiler de las películas. ¿Saben que cuando ustedes le piden perdón a Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonar? Siempre Dios está dispuesto a perdonar. Me encanta un libro y si lo pueden conseguir, un libro que para mí ha sido de mucha bendición en mi vida y que cada vez que lo encuentro en alguna librería lo compro y se lo regalo a alguien. Es un libro que se llama Después de la caída, de Edwin Lutzer. Él comenta algo muy interesante con respecto al perdón de Dios. Muchas personas luchan con esa idea de que Dios no los va a perdonar, ¿sí? O no confían realmente en el perdón de Dios. Cuando Dios precisamente nos promete y nos asegura de que nos perdona, ¿sí? Y tiene un concepto muy interesante que dice que es como si nosotros nos pusiéramos como jueces superiores de Dios. Dios es el juez máximo que dice, te he perdonado, todos tus pecados han sido arrojados al fondo del mar, como está lejos el oriente del occidente, así hice alejar los pecados de tu vida, pero nosotros dudamos, ¿sí? Y estamos con esas ideas pensando ahí, es como si nosotros fuéramos jueces superiores al juez verdadero. Allí está el único juez, Dios mismo, diciendo y decretando el perdón en nuestras vidas. Nosotros debemos confiar en Él, acercarnos a Él confiados de que Él va a perdonarnos, de que Él va a restaurarnos y quizás también de que Él va a sanarnos, ¿sí? Hay muchas personas que sufren mucho dolor en sus vidas, pero Dios está dispuesto también a sanarles. Y eso me hace pensar, así en Juan capítulo 4, el Señor Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, y Él le dice una frase, le dice, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Debemos acercarnos a Dios y confiados de que Él va a hacer su obra en nosotros. Muchas veces no sabemos muchos versículos, ¿no es cierto? No sabemos muchas cosas de la Biblia, pero no las experimentamos, no las vivimos. Debemos reconocer ante Dios que Él nos va a perdonar, ¿sí? Y debemos ir a Él con confianza. Dice el Salmo allí en el versículo 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bueno, yo ahora estoy en una mesa, ¿no es cierto? Una mesa larga, y a veces Martín se pone a jugar acá abajo de la mesa, ¿sí? Y por ahí está jugando y se levanta y se da la cabeza contra la mesa, ¿sí? Y es doloroso, re doloroso, ¿no es cierto? Sí, sí, porque siempre lloro, me dice. Es re doloroso. Ahora imagínense si yo como padre le dijera, ve, ahí tenés, y le doy una patada voladora. Te pondrías triste, ¿no? Sí, se pondría triste. Y lloraría más fuerte.
Pero la realidad es que yo como padre tengo que hacer otra cosa. Tengo que acercarme a él, abrazarlo y consolarlo. Sí, a veces uno dice, pero te dije que no te metas ahí. Pero Dios tiene esa actitud. Cuando Él nos ve caer, cuando Él nos ve tropezar, cuando Él nos ve cómo estamos hundidos en el pecado y volvemos a Él arrepentidos, Él no dice, ves, te lo dije, te lo merecías. No, 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 no. Dios es infinitamente misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Miren allí en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 20, dice esta historia que el Señor Jesús está contando, está en relación son tres parábolas, ¿sí? Una moneda que se pierde, una oveja que se pierde, un hijo que se pierde. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y aún estaba lejos. Aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué interesante, ¿no? Qué hermosa expresión hablando acerca del perdón de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es el perdón de Dios? Dios siempre está esperando que volvamos. Dios te está esperando que vuelvas. Dios está dispuesto a perdonarte. Saben que esta historia que el Señor Jesús cuenta, el contexto en el que Él la cuenta, la está contando en un contexto en el que los que la están escuchando son fariseos fariseos y escribas que juzgaban al Señor Jesús porque Él les daba perdón a las personas, porque Él recibía a los pecadores. Y esta idea rara que tenían ellos, la ilustra también en el hijo mayor de la historia, que se quejaba porque decía, yo estoy haciendo esto, hago lo otro siempre, y viene este y vos le das el becerro. Allí el Señor Jesús está mostrando que la misericordia de Dios, el perdón de Dios, excede nuestros razonamientos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros les negamos el perdón a las personas? Decimos y marcamos, nunca más. Pero Dios no es así. Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Dios no es así. Dios está dispuesto a perdonarnos, a tener misericordia con nosotros. Entonces debemos ir confiados. ¿Sí? En primer lugar, tendríamos que confesar que solos no podemos. En segundo lugar, tenemos que ir confiados a Dios, confiar en Él. Y por último, continuar, ¿sí? Continuar, perseverar en Él, dependiendo de su gracia. El Señor nos ha perdonado, quizás nos ha restaurado, pero eso no indica que nosotros no volvamos a caer. Tenemos que confiar en su gracia y en su misericordia. Las veces que me ha pasado a mí, o me ha pasado verlo, las veces que me ha pasado juzgar a alguien, ¿sí? Por algo que hacía y después terminar haciéndolo yo. O me ha pasado estar en reuniones donde he escuchado personas llamándole la atención a otra muy fuerte, ¿sí? Muy, así, de una manera muy
muy religiosa, ¿viste? Como de una, estando más arriba. Feo, ¿sí? Feo delante de todo, no importaba nada. Y al otro día lo sacaban de comunión. La misma persona que le estaba llamando la atención a otros por cuestiones externas, al otro día estaban siendo ya sacados de comunión. Entonces, debemos tener cuidado con eso. El Señor nos perdona, ¿sí? Y ya nos dice, como allí también en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús perdona a una mujer, le da el perdón, le concede el perdón. El Señor Jesús podría haber tomado la piedra más grande y se la podría haber tirado por la cabeza. Allí estaban todos expectantes, esperando que lo haga, pero Él la perdonó. ¿Sí? Él tuvo compasión, pero no la dejó así. Le dijo, ahora ve y no peques más. Nosotros también tenemos que perseverar, tenemos que continuar perseverando en la gracia de Dios. ¿Sí? Es decir, la gracia de Dios está sobre nosotros, nos ha alcanzado, su misericordia está sobre nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad y es continuar en el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Dios nos salva por gracia, nos sostiene por gracia, nos sostendrá por gracia, pero tenemos una responsabilidad de continuar en Cristo. Aquellos que son hijos de Dios, allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero debemos continuar, y así dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, me encanta esta expresión porque habla acerca de estar, de permanecer, de otra palabra similar que se utiliza para permanecer, es la palabra de donde después se deriva la palabra mansión, un lugar donde usted quiere, donde querés estar, donde querés habitar, ¿sí? Querés continuar, querés crecer, querés salir del hoyo en ese que estás, confesá, confiá y continuá, ¿sí? Continuá. Cree en Cristo, créele a Él, pero seguilo obedeciendo. Y disfrutá de su presencia, disfrutá de obedecerle, crecé en el amor que tenés hacia Él, ¿sí? Y después, otro versículo que pensaba era allí en Juan capítulo 6, versículo 37, un versículo también muy conocido, pero nos hace pensar también con respecto a esto. Es que yo no sé en qué situación estás, pero nuevamente quiero repetirte, quiero animarte, quiero decirte que allí dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Y esa realidad, esa promesa de parte de Cristo, no es solamente para aquellos que no han creído y que tienen la posibilidad de creer. ¿Sí? Si todavía no has creído en Cristo, arrepentido, acudí a Él. ¿Sí? Él murió por vos en la cruz, Él derramó su sangre por vos, Él te ofrece el perdón, Él te ofrece salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero esta promesa se extiende incluso para nosotros, los hijos de Dios. Podemos ir a Él, y el que a Él va, ¿sí? Dice el Señor, no le echa fuera. Este salmo nos habla acerca de una alabanza, ¿sí? De alguien que reconoce ante Dios
todo lo bueno, todo lo misericordioso, todo lo grande de su amor hacia nosotros. Y alaba a Dios por eso. Pero el Salmo nos deja entender algo también. Dios sana a los heridos. ¿Sí? ¿Estás herido? Dios promete que Él te puede sanar. ¿Estás quebrantado? Dios promete restaurar al quebrantado. Y Dios perdona a los arrepentidos. ¿Sí? Quizás estés batallando con algún pecado. Y como te decía al principio, no es que sea más que vos. ¿Sí? Muchas cosas el Señor me ha librado, ¿sí? Muchas cosas con las que uno lucha, pero algo sí sé. ¿Sí? Dios sana a los heridos, restaura a los quebrantados y perdona a los arrepentidos. Así que te animo a que puedas leer nuevamente este pasaje, a que puedas meditar en él, a que puedas decirle, Señor, tú prometes que perdonas, perdóname, perdóname, te pido perdón. Anda a Dios rezando, creyendo, ¿sí? Y luego continúa en la gracia, esforzate en la gracia, ¿sí? Algo que parece contradictorio, pero es una dualidad en la que Dios nos manda, pero Él nos sostiene. Qué bueno eso. El Señor está dispuesto a perdonarte, a librarte, a sanarte y a rescatarte del hoyo en el que te encuentres. No sé si ahora después van a seguir con algunas preguntas o qué, pero vamos a orar, ¿sí? Y te animo a que sigas meditando en estos pasajes que hemos estado viendo. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia que nos alcanza por medio de Cristo. Gracias por las promesas que se extienden hacia nosotros, que estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero gracias, Señor, porque tú eres rico en misericordia y por el gran amor con que nos amaste, nos diste vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos gracias porque esto es una realidad en nuestras vidas. Gracias por las veces que nos has librado, nos has sanado, nos has restaurado. Gracias porque nos has rescatado. Gracias, Señor, y te pedimos que nos perdones, que tu mano esté sobre nosotros, que no confiemos en nosotros mismos, sino en ti, que creamos en ti y que continuamos en este camino, el camino de la fe, obedeciéndote. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.